Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota, el doctor Hugo López-Gatell manda importante mensaje para todos los mexicanos. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México mejor. Hoy estamos a 24 de septiembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, el doctor Hugo López-Gatell da importante información para tener un México más sano, libre de obesidad y de diabetes. Y bueno, amigos, dice que es un grave problema en todo el país, entre otras cosas muy importantes. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Muchas gracias, doctor Ruy López Ridaura. Pues tal como lo ha dicho el doctor López Ridaura, director general del Senaprece, los jueves los hemos ya aprovechado para hablar de este tema y lo hemos aprovechado porque este tema es fundamental. Las epidemias de enfermedades no transmisibles en México han tenido un impacto monumental en disminuir la calidad de vida e incluso la esperanza de vida. La esperanza de vida, México es de los pocos países que han reducido su esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida, para las personas que no están familiarizadas con esta idea, es el número de años que en promedio una persona vivirá en el momento en que nace en un cierto punto del mundo. Y es un indicador general que de cierta manera sintetiza la calidad de vida de los países y como se usa una metodología común para calcular este índice, entonces se puede comparar entre países cuál es el impacto general que tiene las condiciones de vida, desde las enfermedades, las condiciones sociales, económicas, ambientales, etcétera, etcétera. Y México es uno de los pocos países que, sin haber pasado por un proceso de bélico, de guerra en tiempos recientes, redujo su esperanza de vida al nacer, concretamente en los últimos años. Esta noticia se conoció en 2011, cuando se verificó que se había reducido la esperanza de vida al nacer. ¿Y cuáles son las dos causas fundamentales? Insisto, en 2011 es cuando se documentó esto por primera vez. Lo primero es la violencia que vivía México o ha vivido México a lo largo de muchos años. Y lo segundo, las enfermedades crónicas no transmisibles, las más relevantes, la obesidad y la diabetes. Entonces, por eso es imprescindible enfrentar este problema de salud pública, este grave problema de salud pública. Y, como lo hemos comentado aquí extensamente, a lo largo de la epidemia de COVID-19, en México y en muchos países del mundo que tienen esta sobrecarga tan grande de enfermedades no transmisibles, se ha identificado el impacto que tienen hoy en complicar las cosas, complicar el escenario de la morbilidad y la mortalidad, es decir, la forma en que se presenta enfermedad grave en personas infectadas por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID y la probabilidad de morir, donde precisamente estas cuatro enfermedades en particular, sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y el tabaquismo, son las enfermedades que hacen más probable que una persona muera de COVID si es que se infecta por el virus SARS-CoV-2. Resultando que en México no solamente las personas adultas mayores sean quienes tienen la mayor probabilidad de morir, sino de hecho personas adultas jóvenes, con un promedio de 55 años de vida en aquellas personas que infectan o se infectan de el virus SARS-CoV-2, aumenta su probabilidad
de complicarse. Y gracias, Cristian Morales, representante en México de la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Es un privilegio recibir este reconocimiento al trabajo que efectivamente depende de muchos años y de muchas personas que han dedicado el empeño a crear la evidencia científica rigurosa para amparar políticas públicas que defienden el interés público, el interés superior de la nación. Y para nosotros es no solamente motivo de satisfacción, y lo recibimos con la humildad debida, sino que nos entusiasma de identificar que estamos en el camino del consenso, el consenso por la salud, el consenso por el bienestar, el consenso por los intereses superiores de la infancia y el derecho a la información, tal como usted lo ha señalado. Muchas gracias. Aquí quisiera cerrar esto antes de hablar de las preguntas, agradeciendo también públicamente, además de las instituciones y las distintas secretarías de Estado que ya ha mencionado el señor Morales, de manera personal a el titular de COFEPRIS, nuestro querido amigo el doctor José Novelo Baeza, dado que la norma oficial mexicana 051, que regula el etiquetado frontal de los productos preenvasados y las bebidas no alcohólicas, depende de la COFEPRIS, del Comité Consultivo de Normalización que dirige COFEPRIS, y el trabajo espléndido del doctor Novelo, un trabajo de compromiso, de rigor, ha sido también determinante en esto. Igualmente el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández, quien, como la otra institución de la que depende la norma oficial mexicana 051, coordinó también de manera magistral todo el proceso de generación de esta norma y al grupo interinstitucional que la condujo. Y por último, pero no menos importante, ya lo habíamos felicitado en otra ocasión, pero se lo volvemos a agradecer públicamente, al director general de normas, al licenciado Alfonso Guatirrojo, que está también en la Secretaría de Economía, en la Dirección de Normas, que cumplió un papel clave en organizar en un tiempo verdaderamente expedito el proceso de normalización, siguiendo con todo rigor la entonces vigente Ley de Metrología y Normalización, pero además sépase que la norma oficial mexicana 051 es la norma que más comentarios públicos ha recibido en toda la historia de las normas oficiales mexicanas. Más de 5,700 comentarios fueron recibidos en la consulta pública que mandata la ley, y gracias al trabajo de todos los colegas que acabo de mencionar, y en especial de Alfonso Guatirrojo, se logró en un método pulcro, riguroso, transparente, trazable, abierto al diálogo social, descargar todos y cada uno de los comentarios a satisfacción pública. Y por eso les agradezco también a nombre de todos los que participamos en esto, a nombre del doctor Alcocer y el grupo que coordina la Secretaría de Salud. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Rui, también por presentar. Vamos a empezar las preguntas. Cindia Cerda, de Canal 11, por favor. Muchas gracias. Gracias, secretario, director de OPS OMS. Pues felicidades por este gran logro que ha sido también la lucha de movimientos sociales, así como acompañamiento del gobierno, que por fin pues se logra este reconocimiento. Sabíamos por ahí de la noticia en la mañana, vimos por ahí un tuit, y pues preguntarle al director de OPS OMS, al representante de OPS OMS en México, el impulso de este etiquetado pues viene también de muestras como el caso chileno, ¿no? Pero ¿en qué se coloca México ahora con este reconocimiento? ¿Se trataría de los etiquetados más importantes a nivel mundial, que digamos no son todos los países, pero de esas muestras sería uno de los más importantes, más entendibles? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el etiquetado frontal que se estableció en Chile ya hace un par de años está entregando sus primeros frutos en términos de resultados ya publicados científicamente, y demuestra cómo un etiquetado que se comprenda, que se entienda fácilmente en el momento de decidir la compra de uno u otro producto, permite justamente proteger la salud de las familias
y de todas las personas que consumen estos productos. La gran diferencia, y eso es la ventaja que tiene hoy día México, es que los sellos, el umbral de los sellos, están basados en el perfil de nutrientes de la OPS-OMS que no existía en el momento del etiquetado frontal en Chile. Entonces, en ese sentido, el etiquetado frontal mexicano recoge, a partir de los más avanzados conocimientos científicos, ¿no es cierto?, la identificación de cuándo debemos explicitar con un sello que un alimento tiene un exceso de caloría, un exceso de azúcar, un exceso de grasas saturadas, un exceso de grasas trans, un exceso de sodio. Y además, y eso es nuevo también en México, la presencia o no de edulcorantes. Entonces, en ese sentido, claro, México en este momento cuenta o va a contar a partir de octubre, el momento de su implementación, ya en menos de 2 semanas, ¿no es cierto?, su implementación obligatoria, por cierto, con uno de los etiquetados frontales de advertencia más modernos que existen en el mundo. Gracias. Muchas gracias. Héctor García, de Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias, subsecretario. Pero 2 preguntas rápido. Una, ahorita con las estadísticas que nos daba y que nos decía que se estaban desocupando las camas en los estados, ¿no percibe, subsecretario, que se está ahora sí que relajando las medidas, tanto autoridades como ciudadanía, tomando en cuenta que nos acercamos al mes de octubre, en donde pues usted mismo ha dicho que posiblemente se dé un rebrote? Esa sería una. Y la otra, precisamente a punto de entrar la norma 051, pues hemos visto que en los últimos días se ha generado un debate de las dos partes, tanto de los industriales como de las autoridades para su implementación, que bueno, ya es un hecho. Entonces, en este sentido, al recibir el reconocimiento de la OMC del trabajo que están realizando, ¿cómo, a qué nivel se empodera nuestro país precisamente para seguir con esta norma? Muchas gracias. Sobre el relajamiento de las medidas de control sanitario, siempre hay que recordar que la epidemia no ha acabado, la epidemia de COVID sigue presente, aunque llevamos ya casi 8 semanas completas de reducción de la epidemia, todavía sigue vigente. En las distintas entidades federativas hay distintas intensidades de transmisión, algunas entidades ya tienen muy baja transmisión, pero en todas y cada una de ellas tenemos que mantener de manera muy ordenada el proceso de desconfinamiento y recordar siempre las medidas de prevención, la sana distancia, mantenernos en promedio a 2 metros de todas las personas todo el tiempo, lavarnos las manos más de 15 o 20 veces al día, con agua y jabón preferentemente, usar nuestro cubrebocas particularmente en espacios públicos cerrados y si tenemos síntomas no salir de casa en caso de que seamos una persona que tiene mayor probabilidad de complicarse por las características ya comentadas extensamente, la edad mayor de 60 años, las enfermedades crónicas, entonces no esperarse y acudir a los hospitales. Entonces, efectivamente, siempre existe el riesgo de que ante una población que está ya cansada, como lo está toda la humanidad, como estamos toda la humanidad de tener esta epidemia, pues haya la intención de relajar las medidas de control. Y como decimos también repetidamente, las predicciones o proyecciones sobre lo que ocurrirá con la epidemia en México y en el mundo se lograrán si y solo si se mantiene precisamente estas actividades de control sanitario. Sobre el etiquetado, el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud, no confundir la OMS con la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, representada aquí por el señor Morales. Es un aliciente, insisto, lo que ilustra, lo que muestra de cara al público en México y al público global, es que existen consensos científicos de
políticas que son convenientes para la salud. Desde luego la actividad industrial, la producción de ciertos elementos como pueden ser los productos procesados y ultraprocesados, también tienen un valor económico importante. Lo señalaba el presidente hace unos días respecto a esta visita que realizó funcionarios o gerentes de una refresquera muy grande. Y el punto es que efectivamente hay una dependencia económica todavía en muchos países respecto a estas actividades industriales, pero eso no debería llevarnos a suponer que son menos dañinos los productos. Es un poco la historia que se ha visto claramente con el tabaco, lo acaba de decir el representante de la Organización Mundial de la Salud hace unos minutos y ya lo habíamos comentado, ninguna dosis de tabaco es saludable. Tabaco es cero, absolutamente cero. Y sin embargo tenemos una industria poderosa de tabaco en México y en el mundo y tiene un componente de beneficio económico, pero eso no quita que los productos dañan la salud. En el caso mexicano causan la mitad de las muertes. Directamente el consumo de refrescos causa 45,000 muertes, como lo hemos comentado aquí, al año, 45,000 muertes directamente asociadas por las enfermedades que derivan del consumo de bebidas azucaradas, carbonatadas y otras. Entonces, la realidad es esa, y aquí de lo que se trata es de transitar hacia esquemas de salud que permitan también la actividad económica. Desde nuestro punto de vista, y así lo hicimos saber justamente durante el proceso de normalización, a las personas representantes de las cámaras industriales y comerciales que estuvieron participando en el proceso de normalización, aquí debe ser muy claro, no se trató de una negociación, se trató de un proceso riguroso de normalización que, de acuerdo a los parámetros de la ley, debe incluir e incluyó amplia oportunidad para que las partes interesadas, en este caso las representaciones de los sectores industriales y económicos en general, expresaran sus puntos de vista. Debo reconocer y además agradecerlo públicamente que en todo momento hubo un diálogo respetuoso y que también las personas representantes de la industria, aunque evidentemente tenían una perspectiva muy diferente respecto a estos consensos internacionales sobre el papel que juegan estos productos en dañar la salud, fueron en todo momento respetuosos. Por su parte, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, también nos instruyó a los funcionarios y funcionarias involucrados en el proceso a mantener siempre una actitud positiva de diálogo, no olvidando que cada quien en su responsabilidad juega un papel para el Estado nacional. Nuestra responsabilidad fundamental es defender el interés público, en nuestro caso, en la salud. Por ejemplo, en el caso del subsecretario Acevedo y la secretaria Márquez, defender el interés público en materia de la actividad económica, pero eso se pudo conciliar a través de un mecanismo que lo que tiene como función es informar a la persona consumidora. Lo que aporta es información para que la persona consumidora pueda identificar qué productos tienen excesos de grasas, sal, azúcares, calorías, o que contienen cafeína y no deben ser usados en niños, o que contienen edulcorantes no calóricos que tampoco deben ser usados en niños. Así de simple. Y las personas consumidoras, las ciudadanas y ciudadanos, tienen el derecho de ser informados y es obligación del Estado informarles sobre su salud. Un análogo de esto que se conversó precisamente durante el proceso de normalización y lo relató aquí el subsecretario Ernesto Acevedo hace unas pocas semanas, es cuando uno va en una carretera y se encuentra con una curva peligrosa. Es obligación de la autoridad de tránsito o la autoridad de transporte informarle al ciudadano que va manejando que hay una curva peligrosa y que no se puede exceder cierto límite de velocidad y que la curva está a cierta cantidad de metros o kilómetros de la señal. Es una obligación, nadie refuta que se le informe a los ciudadanos sobre esto.
es análogo. Aquí no tendría por qué refutarse que se le informa a la ciudadanía sobre los excedentes de ciertos productos que la ciencia ha demostrado ya por muchos años, por décadas, que son dañinos para la salud. Entonces, esa es la postura del Estado mexicano, del Gobierno de México, defender el interés público. Es nuestra obligación legal y, desde luego, es un compromiso moral también en ese sentido. Empezamos mañana respondiendo la pregunta. Natalia Vitela, de Grupo Reforma. Gracias. Son 3 preguntas, doctor. Bueno, quiero preguntarle primero, ayer el IMSS informó que tenía un 30% de afectación en la atención no COVID por la atención COVID. Entonces quería saber la Secretaría de Salud qué porcentaje de afectación. Y se publicó la guía para retomar la atención no COVID. Y quería también saber si nos puede detallar. Está muy general, entonces sería importante. Y el riesgo de los edulcorantes, por favor, también. ¿Riesgo de? Edulcorantes. Edulcorantes. Sí, me voy a enfocar a la tercera. Las otras 2 que tienen que ver con la continuidad de operaciones, efectivamente comentamos la semana pasada que el lunes se publicaría y se publicó el aviso en el Diario Oficial de México sobre la guía de continuidad de operaciones de atención médica en la Administración Pública Federal. Y la Secretaría de Salud se compone de un pequeño segmento de unidades de atención médica que son los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales federales de alta especialidad, y la gran mayoría son secretarías estatales de salud. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la afectación que pudo tener en su momento la atención no COVID es heterogénea, depende de las capacidades, voluntades, orientaciones administrativas de las distintas entidades federativas. Es un problema mundial, ha sido un problema mundial precisamente porque la pandemia es tan enorme, tan importante, en que ha afectado la vida pública, incluyendo la vida de las instituciones o dependencias encargadas de dar servicios de salud. Entonces no hay una cifra única. El IMSS, que es una institución nacional, puede tener una cifra promedio. ¿Es una guía general? Sí, definitivamente lo es, porque hay diversidad de instalaciones y el propósito de la guía es orientar para que cada hospital, cada unidad de atención adapte los protocolos a su propia realidad. Pero en general el propósito es el mismo: garantizar la restitución o continuidad de operaciones para la atención de otras enfermedades que son no COVID. ¿Y la tercera? ¿Qué porcentaje? ¿Ese sí tendrán ese porcentaje? Es que es muy heterogéneo, porque hay institutos que son multitemáticos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición es un hospital de medicina interna y cirugía especializadas y es muy diferente a un instituto nacional temático como cardiología, en donde solo una porción se adaptó como unidad COVID y el resto siguió operando, pero de manera especializada para enfermedades cardiovasculares. Entonces, decir una sola cifra, yo sé que es cómodo para hacer una nota, pero no sería muy ilustrativo del proceso. ¿Y tenía una sobre? Edulcorantes. Sí. Agrego, aprovechando lo que comentó el doctor López Ridaura, un tercer elemento que es el dulzor. El sabor dulce en sí mismo, en la infancia, también hay evidencia científica, induce del deseo, la avidez por el sabor dulce. Cuando uno se acostumbra, y ahí son varios factores, uno se ha interpretado como un elemento cultural, de hábito, pero hay elementos metabólicos y hormonales detrás de ello, neurohormonales, es decir, el funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro y el sistema endocrino, que empiezan a predisponer o inducir la preferencia por el sabor dulce. Y por eso, si en la infancia los niños y niñas se acostumbran
a consumir productos dulces, aun cuando el endulzante no sea calórico, es decir, en vez de ser azúcar, es sacarosa, que es el azúcar de mesa, fuera otro producto que no aporta calorías, induce esa avidez, ese deseo de los niños a lo largo del resto de su vida por el sabor dulce. Y entonces también tiene una consecuencia de interés epidemiológico sobre la inducción de la epidemia de sobrepeso, diabetes y las otras enfermedades crónicas asociadas con la alimentación no saludable. Muchas gracias, pues sí nos dio tiempo de contestarle a Natalia. Son las 20:06. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hoy es jueves 24 de septiembre. La epidemia sigue activa. Manténgase en casa. De no ser necesario, no salga y mantenga la sana distancia. Lávese las manos. Use su cubrebocas. Así es, mis aferrados a un México mejor. Como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio instrucciones a funcionarias y a funcionarios a mantener una actitud positiva de diálogo sobre la salud. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos hasta mañana. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.